Este canal está dedicado esencialmente a las experiencias cercanas a la muerte, pero hay algunos otros fenómenos que seguramente tienen un nexo común, profundo y sutil con las ECMs. Hoy nos asomamos a uno de ellos, el de la llamada lucidez terminal, esos episodios en los que poco antes de morir, algunas personas que han perdido ya desde hace tiempo las funciones cognitivas esenciales, las recuperan breve, completa e inexplicablemente ante el asombro de familiares y personal sanitario. Para ellos, estos momentos son como un último regalo, como un destello de luz antes de la luz definitiva. Hoy nos recibe en su consulta de Madrid la doctora Rosana Mainar Sancho, especialista en gerontología y en medicina de familia. Estuvo más de 2 años como médico de una unidad de cuidados paliativos en un hospital de Madrid. Allí pudo acompañar con una humanidad desbordante a muchas personas en sus últimos momentos y fue testigo en primera persona de las experiencias impresionantes que acompañan a ese proceso que llamamos muerte. Pues a ver, uno para mí fue de los más impactantes que he hecho. Cuando pasa el tiempo y lo recuerdas, ya hilas con el resto de historias, ¿no?, que has vivido. Llevamos en la unidad de cuidados paliativos en aquella época a una mujer joven de unos 50 y pocos años, era sudamericana y había llegado a nuestra unidad. Nosotros recibíamos pacientes de otros hospitales, de casa también, ¿no?, derivados por compañeros de paliativos de hospital, etc. Y ella vino a nuestra unidad porque tenía un cáncer muy avanzado de cérvix, de cuello de útero. Entonces era una chica sudamericana que vivía aquí en Madrid, compartía piso con otra compañera y ella en su momento había dejado en su país de origen a su hijita muy pequeña al cuidado de su madre y ella se había venido aquí a trabajar. Entonces ella era una mujer muy trabajadora, era muy prudente, de hecho no le había dicho a la familia que estaba tan enferma y mucho menos que estaba en una situación ya de cuidados paliativos y allí apareció. Y aquella mujer, la verdad es que era una mujer que era muy prudente, no hablaba, pero lo decía todo con la cara. Entonces yo me acuerdo de entrar a su habitación, ¿no?, y de repente pues ver que empezaba a mirar al techo, que se quedaba así muerta de miedo en una esquina de la cama. Entonces las enfermeras, que eran maravillosas, y la psicóloga nos decía, esta mujer tiene que estar viendo algo. Y por fin un día nos contó que lo que veía eran trozos de carne colgando, ¿no? Entonces ella tenía alucinaciones visuales. Las alucinaciones son muy frecuentes en procesos oncológicos avanzados, ¿no?, bien por efecto del propio tratamiento, bien por efecto también del propio cerebro, que ya hay muchas sustancias tóxicas circulando en sangre que van al cerebro, ¿no? Y ella, claro, lo vivía con verdadero pavor, ¿no? Hay alucinaciones que son, pues eso, pueden ser auditivas, pueden ser visuales, olfativas, pero ella lo vivía con miedo. Entonces, claro, nosotros ahí siempre actuábamos, ¿no?, para que el paciente no viviera con tanto miedo, ¿no?, la situación. Entonces, pues bueno, me acuerdo que tiramos del medicamento del haloperidol, ¿no?, que es un psicofármaco que utilizamos muchas veces en esos casos. Las alucinaciones se controlaban hasta cierto punto, pero bueno, ahí se quedaba. Pero sí que es verdad que el día que tú notabas que ella estaba mejor, ella estaba más serena, te hacía contacto visual cuando hablaba contigo, ¿no?, porque imagínate que tú eras yo, ¿no?, entonces si ella estaba con las alucinaciones, ella te miraba así, pero hacía así y hacía así, o sea, su cara no se me olvidará en la vida. Bueno, pues ahí estaba nuestra paciente. Entonces de repente un buen día, a la unidad, al hospital, que estábamos lejos de Madrid, te quiero decir que estábamos en autobús a 1 hora y media, casi colindando con Toledo, aparece su hija, la hija que había dejado siendo pequeña. Aparece una mujer preciosa de 20 y tantos años, se acerca ya al control de enfermería y nos dicen las enfermeras, oye, que nos dice la señorita que acaba de aparecer que es la hija
de nuestra paciente. Y efectivamente nos dijo, miren, que es que me he enterado, que está mi madre muy malita. Nos hemos enterado por su compañera de piso, que nos ha llamado para decirnos que estaba ya tan malita que la habían traído aquí. Y ella no sabe nada, pero les quería comentar una cosa. Ellas hacían videoconferencias y se llamaban todos los días. La madre, mi paciente, no le había contado a su hija con malita que estaba, pero la hija de esta señora nos contó que hacía un mes aproximadamente que había fallecido su abuela, la madre de mi paciente, aquella señora que había criado con tanto amor a la hija de su hija cuando ella se había venido a España. Por favor, doctores, no se lo digan, porque no he sido capaz de decirle que mi abuela ha fallecido. Estas últimas veces que hemos hablado, le he dicho que estaba muy malita, que no se encontraba bien, pero que le dábamos muchos besitos, que hablaría con ella. Por favor, no se lo digan. Bueno, ahí se quedó. Bueno, imaginaos, ¿no? Ese reencuentro de hija y madre, de verse en el abrazo, mamá, porque no me habías dicho que estaba tan malita, pues hija, no era para preocuparte, tal. Bueno, ahí se quedó. Ahí se quedó. Nosotros, a su vez, transmitimos el deseo de esta hija al resto del equipo para que todo el mundo, y sí que le dijimos que si en algún momento ella preguntaba por su madre, pues ella tendría que dar una explicación de lo que estaba pasando, porque claro, ella también sufría al no ver a su madre. Bueno, ahí se quedó. Bueno, una mañana pasando planta, entramos a la habitación mi compañero y yo, a veces pasábamos juntos toda la planta porque uno u otro salía de guardia el día siguiente, tenía que hacerse cargo del resto de los pacientes, etc. Bueno, entramos los dos. Y no me olvidaré en la vida, ¿no? Imaginaos que yo soy la paciente, la hija estaba a este lado de la cama y nosotros dos, mi compañero y yo, a este lado de la cama. Y de repente, bueno, ¿qué tal noche ha pasado? Tal. Bien. Y de repente veo que hace así. Y hace. Pero la cara no era de miedo de otras veces, de se quedaba ahí agarrotada en la cama con las sábanas. No. Mira a la hija, nos mira a nosotros. Y de repente, en esto que estábamos en la conversación de que la hija nos decía, pues ha pasado buena noche, ha dormido tranquila, tal, le dice a su hija, cariño, ¿por qué no me has dicho que mi mamá se ha muerto? Imaginaos nuestras caras, yo así, miro a la hija me miró a mi compañera con una cara de, les voy a matar. ¿Quién le ha dicho a mi madre que mi abuela ha fallecido? Mi compañero y yo blancos, yo más blanca que él porque él ya estaba acostumbrado a estas cosas, ¿no? Y me acuerdo que me hizo así, ¿no? En la bata me hizo como, tranquila, ¿no? Y entonces, claro, nos quedamos muy estupefactos. Ya cuando salimos de la habitación, yo lo que había percibido era que efectivamente la señora estaba viendo a alguien. Porque la cara de, estoy viendo algo, ya la conocía, pero la cara era distinta. No era de, me está dando miedo, sino de sorpresa y de, uff. Porque además su cara se relajó, fue muy curioso. Entonces, saliendo de la habitación, imaginaos, en el pasillo, la que se montó. Qué poca vergüenza tienen, la hija les había pedido que no le dijeran a mi madre nada, pero qué poco profesionales, que si voy a poner una queja, que para ti. Bueno, me acordaré siempre de mi compañero maravilloso, me agarró y me dice, tranquila, como no saltes, tranquila, déjala. Ella acabó de desahogarse y ya cuando terminó, me salió un hilo de voz, mire, de verdad, es que nosotros no le hemos dicho nada. Le juro que no le hemos dicho que su madre ha fallecido. Que es que no, por nosotros no. Bueno, eso se verá. Bueno, total. Yo me acuerdo que luego ella fue a hablar con las enfermeras, con el resto del equipo, quién ha sido, todos le dijeron lo mismo. Miren, nosotros no le hemos dicho absolutamente nada. Era un secreto profesional, nosotros esperamos a que usted se lo pudiera transmitir, tal. Bueno, a todo esto, cuando me acuerdo que yo fui hicimos un parón después de pasar la planta, yo estaba todavía atacada de los nervios, llegamos a la salida donde hacíamos el reposo con nuestro café con nuestras enfermeras y me acordaré siempre de decirle a mis enfermeras, que luego me acompañó en más historias, ¿a que no sabes lo que nos ha pasado? Y ella se echaba a reír porque ya sabía que yo le iba a contar algo, ¿a que no sabes lo que nos ha pasado? Me decía, a ver, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pues que la paciente de la habitación tal nos ha contado que estaba viendo y me dijo, Rosana, prepárate, que estas cosas pasan aquí. Claro, todo el mundo lo daba por normal, pero la que no daba por normal era yo, que estaba completamente estupefacta. Y pasadas unas horas, vino la hija de nuestra paciente a pedirnos disculpas y a decirnos que efectivamente su madre le decía que estaba viendo a su mamá y que no sentía miedo. Esa fue la historia que para mí sigue siendo clave en la historia de mi proyecto, ¿no? Y mi crecimiento personal a este nivel. Este caso recuerda inevitablemente a los casos de ECM llamados
pico en Darien, es decir, aquellos en los que durante la ECM se produce un encuentro con una persona viva, pero al final de la experiencia se descubre que en realidad acababa de fallecer. Vemos que en el caso de las visiones en el lecho de muerte pueden ocurrir también este tipo de verificaciones objetivas y comprobadas por terceras personas. Con estos casos encima de la mesa, no se puede seguir afirmando sin más que estas visiones no tienen nada que ver con la realidad. Si te vienen a buscar y te dicen, venga, vente conmigo, bueno, sin más, te cuento una historia real. Mi abuela tiene 90 y muchos, que siempre sabe mal que digamos su edad, tiene ya un poquito de deterioro cognitivo y tal, pero este verano pasado que la fui a visitar, yo soy de Zaragoza, a la residencia, y fuimos mi madre y yo, es la madre de mi madre, y ella tiene un déficit visual muy grave, no ve bien, no oye bien, tiene hipoacusia familiar, ya tenemos ahí antecedentes familiares, y de repente me cogió la mano y me dijo, Rosana, ¿sabes que anoche vino a verme mi madre? Mi bisabuela, que falleció cuando yo tenía 1 año, de una peritonitis, o sea, en el año 76. Y como yo ya esto lo he vivido, yo me emocioné, me puse a llorar y le digo, ¿qué me dices, Yaya? ¿Y qué te dijo la abuela? Venga, hija mía, vámonos, que ya es hora, ¿no? ¿Y sabes lo que le dijo mi abuela? Ah, no, déjame un poco más, mamá, que yo no me quiero ir. De momento sigue viva mi abuela, ¿no? Pero ese poder posponer, ¿no? ¿Me voy ahora o me quedo? Que también lo vemos mucho. No, que me quedo un poquito más, ¿no? Hace poco una paciente mía de atención primaria, que tampoco ve, que tiene alucinaciones, pero hace poco le dijo a mi enfermera, ¿sabes que esta noche han venido todas mis hermanas y me han dicho, venga, vámonos, que nos faltas tú? Y ¿sabes lo que le dijo ella? Oye, dejarme que aún tengo aquí el chico que lo tengo que arreglar. El chico que tiene ya 70 años, te quiero decir. O sea, que hasta qué punto podemos posponer un poco la marcha, ¿no? En psiquiatría, cuando empezamos psiquiatría, nos hacen distinguir entre lo que es estar conectado y estar desconectado de la realidad. El de estar desconectado es la psicosis, ¿vale? La psicosis puede ser porque tengas una esquizofrenia, una demencia muy avanzada, ¿vale? Tengas un deterioro brutal a nivel cognitivo, etc. Vale, bueno. Y luego hay unos conceptos que son las ilusiones y las alucinaciones. Las ilusiones es, por ejemplo, el niño que está por la noche en la camita con una luz velada y la sombra del dinosaurio que tiene le parece que es eso son ilusiones. A través de un objeto real, tu cerebro proyecta una idea y hay una percepción, es decir, hay un objeto que crea esa ilusión. Las alucinaciones no, las alucinaciones ocurren en que no hay nada que produzca esa visión o esa audición y de repente la persona oye voces, ve cosas, huele o le saben cosas, ¿vale? Entonces, hay enfermedades psiquiátricas que cursan con alucinaciones. Hay alucinaciones, por ejemplo, en los trastornos delirantes nocturnos, estos que de repente ven cosas, lanzan cosas, tal. Entonces, ¿cómo diferencias las alucinaciones de las visiones? ¿Vale? Perimuerte. Pues yo normalmente la experiencia que he tenido es que las alucinaciones que yo he vivido con mis pacientes eran, la paciente que os he comentado del cáncer ginecológico, vividas, no había nada, nadie veía nada y ella veía trozos de carne, seguramente por efecto de su cerebro que estaba mal, la medicación, que llevaba mucha medicación, la intoxicación metabólica que esa persona tenía, etc. Las vivía con miedo, con terror, pero es verdad que luego se le olvidaban, o sea, y ella cuando estaba bien te hacía crítica de que eso no existía, pero ojo, las visiones perimuerte, tú ya le puedes decir, no, si yo no veía nada, yo miraba la pared y no veía nada, ella veía a su madre, ella lo vivía con calma, con amor, lo recordaba todos los días, te la podía describir perfectamente todos los días igual. El recuerdo era perfecto, como las ECM, era perfecto, ¿vale? Entonces, a los ojos del observador, uno, si no está familiarizado y dice, todos son alucinaciones, Rosana está contando una tontería como la copa de un pino, esta mujer le tendría que quitar el carnet del médico, vale, bueno, puede ser tu opinión,
pero es mi historia y es lo que yo he vivido con mis pacientes. La medicina se basa en la experimentación, lo primero de todo, y luego en poder estudiarlo, y es lo que estamos haciendo, estudiar qué está pasando realmente. En esos días u horas antes de morir, a veces se producen también recuperaciones sorprendentes de la lucidez en pacientes que ya la habían perdido hace tiempo de forma aparentemente irreversible. ¿Has presenciado algún caso de este tipo? Desde lucidez terminal, pues cuando contacté y hablé contigo, me hiciste pensar, porque he tenido varias experiencias, pero no fui consciente de ellas, ¿no? Entonces es verdad que tengo como dos muy claras. Una que viví en esa unidad de cuidados paliativos, que fue una señora con una demencia súper avanzada, o sea, lo que esa señora hacía era, estaba como una muñequita en la cama, abría de vez en cuando la boquita, le dábamos algo de comer, beber muy poquito, le hacíamos, pues pasábamos medicación, porque además ella tenía otro proceso también degenerativo, y le poníamos medicación por una palomilla subcutánea, porque, como ya te digo, que a veces abría un poquito la boca por alguna natilla que le daba a su hija, y poco más. Y a veces a la música abría un ojito, le recordaba algo, y ya está, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevaba así más o menos? Pues te hablo de 10-15 años. 10-15 años. Entonces esta señora estaba en casa, la hija la había cuidado, pero la situación en casa ya era muy complicada para seguir cuidándola, y los compañeros de paliativos a domicilio propusieron hacer un ingreso, un poco para descarga del cuidador, porque la hija estaba muy cansada, muy cansada. Entonces me acuerdo, era verano, sería agosto, una cosa así, y de repente una mañana sale la hija al pasillo, doctora, venga, doctores, vengan. Y me acuerdo que entramos y la señora había despertado, ¡cling!, con los ojitos así, y nos miraba, y nosotros, ostras. Y yo dije, mejoría premortem. Porque dije, ya está, no era la primera vez, ¿no? Y las enfermeras además nos mirábamos, las enfermerías y medicina, y decíamos, uff. Pero no, ojo, una señora a la que yo nunca había oído una palabra en esos días que llevaba ingresada, que ya no hacía mucho que no hablaba, dice, buenos días. Y nosotros, buenos días. Y me acuerdo, mi compañero decía a las personas que eran muy mayores, eran muy cariñosas, decía, ¿qué tal, bonita? ¿Cómo está? Bien, doctor, ¿y usted? Y de repente reconoció a la hija, la llamó por el nombre, preguntó por los nietos. A los 2 días falleció, más o menos. La hija llorando, yo emocionada, muy contenta por aquel regalo, ¿no? Y diciendo, vaya mejoría premortem. Luego me enteré que era una lucidez terminal. La lucidez terminal, ya sabéis que es una mejoría cognitiva, que es alucinante, porque ¿cómo te explicas que una paciente que llevaba tantos años sin poder hablar ya, que estaba en situación GDS 5, 4, 5 ya, final, que es un poco los diagnósticos que nosotros hacemos, ¿no? Para las demencias, va a poder de repente reconocer a la hija, hablar, decirte buenos días, ¿qué tal está, doctor? Preguntar por los nietos, ¿no? ¿Tenía un diagnóstico específico o era una demencia tipo Alzheimer? Tenía una demencia tipo Alzheimer, muy avanzadita. O sea, su hija nos comentaba que era una demencia muy tranquila, ¿no? Hay pacientes que tienen trastornos del comportamiento, y ya no, ya había sido una mujer además previamente con un comportamiento muy dulce, muy cariñoso, muy familiar, ¿no? La hija, no recuerdo si eran algún hijo más, pero era un poco la cuidadora principal, había quedado en casa, ella había dejado de trabajar por cuidar a su madre, había tenido pues mucho apoyo familiar también, y no se separaba de ella, ¿eh? O sea, eran 2 almas unidas. Y la verdad es que aquello fue un regalo. Incluso la hija nos preguntaba, ¿será que está mejor, mamá? ¿Será que se va a curar? ¿Será? Y nosotros le dijimos, ojalá, pero no lo creemos. Mire, estas situaciones suelen pasar, a veces unas horas antes de fallecer. ¿Pero qué me está contando? Pero no, si está el mejor día que todos. Bueno, hasta comió, no te cuento más. O sea que fue muy alucinante, y a los 2 días más o menos falleció. Entonces, claro, yo en aquel momento dije, vaya lucidez, vaya mejoría premortem. Claro, luego cuando vas investigando y te vas dando cuenta que fue una lucidez terminal, que cumpliera todos los criterios, ¿no? Que luego vas investigando y vas leyendo a compañeros, y al doctor Michael Namm, ¿no? Que lo acuñó en el 2009, luego hablamos si queréis. Entonces dices,
pero qué maravilla, qué oportunidad, ¿no? Entonces, lo bonito es que te reencuentras con la persona, ¿no? Con la esencia del ser, ¿no? Ese cuerpo que encerraba esa alma maravillosa le dejó conectarse de nuevo, ¿no? Como volver a coger la antena, despedirse, ¿no? Demostrarle el amor a los que le querían. Su hija pudo decirle lo mucho que la quería, se despidieron, ¿no? Y tal, y ahí yo sé que vino más familia, como fue una cosa íntima, nosotros ya no estábamos, y luego la despedida, ¿no? Y que me acuerdo que aquella hija nos decía, qué regalo, ¿no? Qué regalo nos ha dado mi madre hasta el final, qué generosa es esta al final, ¿no? Y son situaciones maravillosas. Por desgracia o por suerte, los médicos somos formados en una actitud muy cartesiana, muy de Newton, muy de solo me creo lo que toco, ¿no? Pero esto nos abre un paradigma nuevo. Yo que me dedico a la medicina integrativa también, ¿no? Que tengo una visión de que la medicina es un todo, no solamente lo que nos han enseñado en la facultad, sino, como muy bien has dicho antes, estoy formada en otras disciplinas, como la medicina homeopática, medicina cuerpo-mente, medicina energética, etc. Es que realmente cualquiera que estudie un poco de física, tú que eres físico, la energía ni se crea, ni se destruye, se transforma. Entonces somos energía. El día que yo no esté físicamente aquí, porque a mí me conocen como en el envoltorio de Rosana, yo siempre digo que soy más que este cuerpo que veis, ¿de acuerdo? Y desde chiquitita yo tenía esa percepción, por ejemplo, ¿no? Pues mi cuerpo será energía para otros seres. Los médicos, que ante todo somos científicos, tenemos que tener la mente y el corazón muy abiertos para seguir investigando y seguir aportando, primero por nuestros pacientes y segundo por nosotros mismos, porque nadie lo sabe todo ni nadie lo puede todo, y es algo que, gracias a Dios, la vida me ha enseñado, ¿no? O sea que todo eso es un campo de investigación maravilloso que hay ahora, maravilloso. Por eso os digo que se une todo, se une la neurología con la psiquiatría, con la geriatría, con la espiritualidad, ¿no? Con las teorías energéticas. Es que está todo mucho más unido de lo que pensamos. ¿Y a día de hoy son explicables médicamente estos casos? Hace poco, cuando sabía que íbamos a tener esta conversación, estuve haciendo una revisión bibliográfica sobre lucidez terminal en PubMed, que es para nosotros como la gran biblioteca médica, ¿no? Que todo lo que está subido en PubMed es como que existe a nivel científico, es la Biblioteca Nacional Americana, y allí he hecho una revisión sobre lucidez terminal y he encontrado por lo menos 56 artículos al respecto. No todos hablan de lucidez terminal, porque ya sabes que a veces metes los términos y las palabras pues pueden cambiar terminal o similar, ¿no? Pero la gran producción de literatura científica al respecto está compacta en estos últimos años. 2009 en adelante, cuando Michael Nahm empezó a acuñar el término lucidez terminal en una revisión bibliográfica que él hizo de pacientes que tenían unos deterioros cognitivos, que estaban al final de vida y que de repente, oh sorpresa, se despertaban. Haciendo estas revisiones bibliográficas he encontrado un investigador médico turco, que me apunta el nombre porque es que el nombre se las trae, con vuestro permiso, se llama Mehmet Bostasiklioglu, que es un científico, un médico joven, relativamente joven, que está estudiando en la Universidad de Lovania, en Bélgica, la relación que tiene las demencias con la microbiota. Y oh sorpresa, él está trabajando también en un proyecto que yo no conocía, que es el proyecto Conector Humano, que es americano, donde todo el mundo que está investigando algo sobre la cognición, memoria, cerebro, está subiendo las publicaciones allí. Entonces, oh sorpresa, lo que esta persona aboga es que las situaciones de lucidez terminal podrían tener relación con una hiperproducción de serotonina
a nivel de la microbiota del intestino, es decir, no se sabe por qué en los momentos cercanos a fallecer habría una hiperproducción de nuestras bacterias que producen la serotonina, que es que aquí se produce más serotonina que en el cerebro, como os he dicho antes, y esa superproducción de serotonina junto con la reconexión neuronal, que cuando yo estudiaba la carrera se pensaba que nacíamos con un número de neuronas y fallecían, pues no, ahora se ha visto que las neuronas siguen creciendo y se interconectan los oligodendrocitos, ¿vale? Habría una hiperproducción de esa serotonina y una reconexión de oligodendrocitos que producirían como un rechute a nivel neuronal que permitirían estos estados de lucidez. Entonces, cuando lees a Mehmet, te lees a los compañeros, por ejemplo, hay un psiquiatra que me ha parecido súper interesante, que lo estoy siguiendo, que está en Barcelona trabajando, que es psiquiatra, que es Manuel Sánchez Pérez, que tiene un artículo en el cual resume lucidez paradójica, lucidez terminal, ECMs, sueños lúcidos, tela, no lo conozco, pero Manuel, si me ves, tenemos que estar conectados. O sea, tela. Entonces, ¿cómo no vamos a investigar los científicos qué pasa a nivel corporal? Si somos seres espirituales viviendo experiencias humanas en un cuerpo que es el que nos permite tener esa experiencia. Que todo, de alguna manera, nos prepara para esa transición que llamamos llamar muerte, ¿no? Entonces, ¡wow! A mí me emocionó mucho el trabajo de Mehmet, os digo el apellido porque ya habéis visto que me ha salido fatal, porque une lo que yo hago en mi trabajo en medicina integrativa, en geriatría integrativa. Normalmente utilizamos medicamentos para intentar hacer que el Alzheimer vaya más lento, pero desde medicina integrativa, o sea, la geriatría integrativa, yo utilizo, por ejemplo, los probióticos, utilizo la micoterapia, que nutre las bacterias buenas para que mi paciente empiece a tener una subida de serotonina natural, una reconexión neuronal y con una estimulación cognitiva correcta, con una suplementación, una restricción de los hidratos de carbono, una estimulación, técnicas mente-cuerpo, somos capaces de hacer que las personas tengan un enlentecimiento del proceso degenerativo neuronal. Entonces, si esto a nivel de consulta lo estoy viendo yo, mis compañeros lo están viendo a nivel de investigación profunda. Entonces, ¿cómo no somos capaces de darnos cuenta de que tenemos armas poderosísimas para vivir no solamente con salud, sino también trascender con salud? Si somos capaces de nutrir a nuestras bacterias buenas que nos protejan y nos ayuden a hacer la trascendencia a donde vayamos, de una manera bonita, paradójicamente lúcida y maravillosa, tenemos la obligación, los médicos, de proteger al ser humano durante toda su vida para que, no solamente con una correcta nutrición, con meditación, con sofrología caicediana. Mira, ayer estuvimos en un curso de los sofrólogos españoles caicedianos sobre dormir bien y sofrología. Y uno de nuestros compañeros nos hablaba de cómo se ha descubierto que en el Alzheimer el no dormir bien hace que ese exceso de toxinas que rodean a las neuronas, que realmente son las que están falleciendo, no puedan continuar con una vida óptima. Entonces, si a través de técnicas de meditación que nos permitan estar serenos frente a la adversidad, no consumir tantas toxinas, no ponernos hasta arriba de azúcares, encima conseguimos descansar mejor y hacer que nuestra flora bacteriana trabaje en condiciones de eutimia, de felicidad y que nos protejan, es que estamos locos de no poder utilizar estas herramientas. Entonces, no todo es farmacología, ¿no? Porque muchas veces hacen los compañeros, las lucidez estas terminales serán porque le has dado un chute de morfina, no le has quitado... Pero vamos a ver, ¿cómo puedes explicar? La morfina no te puede explicar que una persona que no hablaba durante 5 o 6 últimos años de su vida, de repente te abre los ojos, te reconozca y encima se despida de su familia con todos los nombres, todos los nietos y recordando hasta la boda del último nieto. Eso no te lo explica una medicación, ni una situación, ni es una alucinación. O sea, quiero decir, tenemos que seguir investigando, pero tenemos que estar abiertos y a darnos cuenta de que la ciencia a día de hoy, como decía muchos compañeros, no es capaz de explicar todo. Pero que no por eso somos menos, sino es ver, tenemos que ser lo suficientemente humildes para darnos cuenta de que tenemos que seguir investigando y que esto va a abrir una puerta nueva a un mundo maravilloso que ya se está investigando. La hipótesis de Mehmet Bostancıklıoğlu es interesante, pero tiene algunos inconvenientes importantes. Por un lado, los episodios de lucidez terminal en muchas ocasiones no son solo recuperaciones de memoria lejana en el tiempo, sino de la cognición completa, de la capacidad de razonar
y de sentir, de reconocer a los familiares, en resumen, un retorno completo de la personalidad. Y por otro lado, el proceso neurológico de esa recuperación se basa supuestamente en la mielinización, es decir, en la recuperación del envoltorio de mielina en el axón de las neuronas. Pero ocurre que ese proceso es muy lento. Se va construyendo a lo largo de los años de la infancia y la adolescencia, y su pérdida progresiva durante la vejez también es cosa de años. No parece, pues, que este proceso pueda explicar las súbitas recuperaciones completas de la personalidad y la cognición de un día para otro, como se ven en la lucidez terminal. Alexander Baziani, doctor en psicología, es de los pocos investigadores que han hecho estudios sobre lucidez terminal. En su precioso libro Threshold nos da detalles sorprendentes de su investigación. Una de sus conclusiones importantes es que ninguna de las variables del fenómeno, por ejemplo la duración de la lucidez, la intensidad, la cercanía de la muerte, etc., dependen de la patología de base. El fenómeno es el mismo en enfermos de Alzheimer avanzado, tumores cerebrales terminales, otros tipos de demencias, etc. Igual que ocurre con las ECMs, esta homogeneidad, con unas causas fisiológicas tan dispares, apunta a un fenómeno no biológico. Hay un caso que ilustra perfectamente esta idea. Fue reportado por el Dr. Scott Haig, un traumatólogo que atendió a un paciente terminal con metástasis en las caderas y en el cerebro. Hacía 2 semanas que aquella persona ya no hablaba ni se movía. Haig había visto las imágenes de la progresión de la metástasis y en sus propias palabras, su cerebro había casi desaparecido, sustituido por manchas de materia gris que crecían desordenadamente. Como señala el Dr. Haig, en este tipo de cáncer el tejido no es empujado, sino que es reemplazado. Las neuronas desaparecen. Al día siguiente a su fallecimiento, la jefa de enfermeras y la mujer del paciente confirmaron que el día anterior aquella persona había recobrado la lucidez durante 5 minutos. Les habló, les reconoció, les acarició, se despidió de ellos y murió al cabo de 1 hora. Es muy complicado explicar estos fenómenos en pacientes que han perdido casi completamente el tejido neuronal. Todo esto, igual que en las ECMs, sugiere tercamente un origen no fisiológico del fenómeno. Yo os lo puedo contar, yo que sea consciente en esta vida no he tenido a día de hoy una ECM, no recuerdo haberla tenido. Otra cosa es que tengamos experiencias durante los sueños y cosas de estas, que también eso sería para otro estudio, ¿no? Los sueños lúcidos, que aconsejo también que se lea la gente el libro del doctor Javier García Campayo, que fue profesor mío de la facultad, es psiquiatra, tiene la carrera de Mindfulness en Zaragoza y es un alma noble. Yo le aconsejo que la gente estudie también y le lea y le siga, porque es maravilloso. Y yo la percepción no. Es que lo he vivido con ellos, ¿vale? Es que se abre como un velo, ¿no? Cuando tú te vas a marchar. Estás entre 2 planos, entras aquí, pero allí también. Allí o la dimensión que sea. A ver, es un poco a la luz de todas las experiencias acompañando en el hecho de muerte y lo que mis pacientes me han contado y lo que yo he percibido, ¿vale? Porque yo no veía nada nunca cuando estaba con ellos, ¿vale? Yo decía, jolín, sí, yo no veo nada. A lo mejor no estaba preparada para verlo, a lo mejor, porque sé que ha habido ECMs de gente que acompañándolas ha vivido, ¿no?
Pero un poco la percepción que tengo es que cada vez uno empieza a notarse si tienes una enfermedad avanzada, porque si mueres de repente es otra historia distinta. Yo creo que eso tiene que ser tremendo si no eres consciente de que te estás muriendo y de repente, ¿no? Como en la película de Ghost, ver tu cuerpo ahí fuera, tiene que ser tremendo, ¿no? Igual que las ECMs, que narran muy bien tantas personas tan generosas que nos las han comentado, ¿no? Pero si es una enfermedad que tú sabes que estás malito, una enfermedad terminal, un cáncer, una demencia, fíjate las demencias también, ¿qué pensará? ¿Qué habrá dentro de ese ser? ¿Cómo lo estará viviendo? Que no nos lo pueden narrar todavía. Todavía no hemos sido capaces de poder comunicarnos con estas personas, ¿no? Pero el cuerpo cada vez va perdiendo facultades. Yo lo que vivo con mis pacientes paliativos es que cada vez están con falta de energía, te estás consumiendo, te quedas cada vez más delgadito, sin fuerza física. Pero yo creo que es cuando tu alma renace. Es como cuando ¡plaf! Tienes ahí como ese flash, ¿no? Y lo que yo vivía con ellos era que ellos tenían visitas de seres cercanos, queridos, que ya habían trascendido, que venían a buscarles. Yo ahí voy a hacer un pequeño inciso porque me acuerdo hablando un día con Juanjo López Martínez, con mi compañero, cuando le comentaba lo tremendo que ha sido la vivencia de COVID, ¿no? Todas las personas que han fallecido solas, me dijo, Rosana, no olvides que nadie ha muerto solo. Y yo dije marcha atrás en mis vivencias y dije, es verdad, Juanjo, qué razón tienes. Y eso ha sido un gran consuelo, por ejemplo, para mí como profesional, ¿no? Porque yo me encontraba pacientes muertos en su casa. Como médico de familia entrábamos con la policía y nos encontrábamos fallecidos. Entonces eso ha sido muy tremendo. Y el hecho de pensar que seguramente vinieron a buscarle sus seres queridos, sus padres, hermanos, tal, eso ya me tranquiliza y a mí me reconforta como profesional. Y a ellos también. Y cuando ves las caras de las personas que te permiten acompañarles y ves que están viendo a sus seres queridos en una esquina, ¿no? Como mi paciente, la que os he comentado del cáncer ginecológico, o como otra historia que conté, ¿no? De una abuelita que esperó a que viniera su último nieto, el nieto de París, me dio la orden de llevar a todos a merendar y de repente se quedó mirando en la esquina, mi enfermera se quedó con ella y estaba viendo a alguien que pensamos que era su marido porque ella estaba muy enamorada de su marido, ¿no? Lo bueno que tienen los cuidados paliativos, como muy bien dice nuestro querido y amado el doctor Enrique Benito, presidente de honor de la SECPA, de la Asociación Española de Cuidados Paliativos, de la cual también formo parte, es que la espiritualidad y los cuidados paliativos, ¿no? Nos han permitido a estos hermanos pobres, ¿no? De paliativos, que algún súper especialista puede pensar, nos hace ser un poco los grandes d'Artagnans, ¿no? Ahora de la medicina, porque es verdad que una de las cosas que más me llamaron la atención cuando empecé a trabajar en paliativos es que dentro de la propia Sociedad Española de Cuidados Paliativos, de la SECPAR, que os invito a que conozcáis y que entréis en la web, tenemos un grupo de trabajo de espiritualidad. ¡Guau! A mí esto me emocionó, ¿no? Cuando me enteré, porque fíjate, te cuento una anécdota, cuando yo era residente de familia, me estaba formando en el Hospital de Alcañiz, en Teruel, allí, a mí esto me llenaba ya mucho estos temas, ¿no? Y hice un trabajo dentro de mi proyecto de tesis doctoral, ¿no? Que fue sobre espiritualidad y cáncer. Aquel trabajo me permitió hacer una diferencia entre lo que era religiosidad frente a espiritualidad, ¿no? La espiritualidad es mucho más allá que la religiosidad. Yo he tenido pacientes en cuidados paliativos que se han definido como ateos y en el momento de casi trascender días antes, muchos de ellos me decían, doctora, sé que hay algo. Y si tú hablabas con ellos decías, ¿y por qué lo sabes? Porque lo siento. Y si te veían apta para ser una interlocutora válida, te contaban más. Y si no, no. Pero a lo mejor se lo contaban a tu compañera de la limpieza, o a la enfermera de noche, o aquella visita que había venido a hablar con el vecino, ¿no? De la habitación de al lado. Es decir, los cuidados paliativos son cuidados de vida. Son cuidados que ven al ser humano en su globalidad, en su totalidad, no solo como un cuerpo que sufre, con unas necesidades funcionales que ha perdido, ¿no? Con unas emociones que están tocadas, porque me voy a marchar, voy a trascender. Y a lo mejor no he cerrado mi vida, a lo mejor he tenido una bronca con mi hermano y hace que no me hablo 40 años y necesito despedirme, ¿no? También arropa a la totalidad de esa persona, arropa también a su familia, ¿no? Nosotros somos médicos de cuerpos, de mentes, de almas, de emociones, pero también de familias y también de esas espiritualidades, de esas creencias, ¿no? Seas religioso o no seas religioso. Y es una situación, es un cuidado muy amoroso de vida. Los paliativos, pal viene de manta, de protección, de proteger. Y eso lo saben hacer muy bien las personas y los compañeros que se dedican a los cuidados paliativos. Entonces, dejémonos más guiar por la cultura de la muerte, del trascender, que nos va a decir cómo tenemos que vivir,
porque no hay nada más triste que escuchar a una persona que está a punto de fallecer que te diga: Rosana, no sabes lo que me pena no haber vivido de otra manera. Pues lo más sencillo, el haber podido desayunar a tiempo con sus hijos por las mañanas, el haberle dicho a aquella persona que coincidió con el instituto que la quería o que se había enamorado de ella, el haber tenido el valor de hacer algo, de haber dejado sus trabajos y haberse dedicado a lo que realmente querían, ¿no? El no haber podido más disfrutar de las cosas del día a día, eso es lo que la gente echa de menos y eso es lo que nos perdemos todos los días, por la vorágine del qué dirán y qué van a pensar y si dejo mi trabajo, ¿no? Entonces, vivamos la vida, jolín, que la vida es muy corta o muy larga, según se mire, porque si esto es una cosa que hemos venido a hacer aquí y vamos a continuar, pero que tengamos un bonito recuerdo de esta vida, por lo menos, ¿no? Que le digamos a la gente que queremos que les queremos, que nos reconciliemos con las personas, que al final son tonterías. Mira, yo tuve una compañera, cuando llegué aquí a Madrid, que empecé a trabajar en primaria, tuve una compañera que un buen día me dijo: Rosana, sé que estoy mal. Y le dije: ¿pero cómo lo sabes? Yo tengo algo. Y efectivamente se le diagnosticó un cáncer de colon. Y en aquel año que yo me casaba, ella falleció. Y me acuerdo que ella tuvo esa intuición de que algo gordo le pasaba meses antes de enfermar. Ella no se encontraba bien y me decía: algo me pasa, algo me pasa. Y me acuerdo que estaba divorciada y tenía 2 hijas. Y me acuerdo que era una tía maravillosa además. A sus hijas las cogió y les dijo: vamos al banco a arreglar todo, porque sé que no me queda mucho tiempo. Y las hijas, claro, alucinaban: pero mamá, ¿qué me estás contando? Bueno, se reconcilió con el ex. Le dijo: te pido perdón por no haberte visto como el ser humano tan increíble que eras y por haberme perdido mi vida contigo, fíjate. Y se acabaron siendo amigos, o sea, fíjate. Y aquella mujer que la tengo todavía aquí, cuando he tenido la oportunidad después de trabajar en paliativos y acompañar a tantas personas, digo: gracias, porque fuiste una maestra para mí en aquel momento, ¿no? Entonces, no esperemos a vivir al último momento, vivamos el aquí y el ahora y digámosle a la gente que queremos lo mucho que le queremos, ¿no? Y que les querremos siempre. Todas las noches hay que decir a la gente: te quiero. Y hay que intentar reconciliarse, por muy mal que hayas acabado con la pareja o hayas discutido, ¿vale? Entonces hay que darle un beso, ¿no? Porque una de las cosas, ¿no?, que a veces ya los familiares que se quedan me dicen es: ¿por qué no le di el beso que me pidió aquel día? ¿No? Hay que despedirse, hay que saber despedirse bien y hay que decir hasta pronto, no hasta siempre, ¿no? Hasta pronto. Porque yo estoy convencidísima de que nos vamos a reencontrar todos, con nuestros seres queridos y con nuestros animalitos queridos y con todas las personas que han sido importantes para nosotros. Toda esta visión del proceso de la muerte casi invita a intentar que esos momentos sean lo más lúcidos posibles para la persona. Pero eso choca con la práctica médica de la sedación terminal. ¿Cómo deberían equilibrarse esas 2 prácticas? Fíjate, esta pregunta a mí me hace profundizar todavía más en si todo el tiempo que yo estuve en la unidad de cuidados paliativos lo hice bien. Quiero decir, mira, al hilo de esto hay que hablar de la sedación terminal, ¿vale? Que no es la eutanasia, ¿de acuerdo? Entonces, yo solamente he tenido que sedar 2 veces a 2 personas, hacer una sedación terminal porque estaban muy mal, o sea, se ahogaban literalmente, no éramos capaces de controlar con la medicación y el sufrimiento de la persona era global. Normalmente cuando la persona está muy avanzada en la situación de terminalidad, el propio cerebro desconecta, ¿vale? Entras en coma. Yo por todo lo que he estado leyendo, estudiando, investigando, creo que ese será el momento en el que seguramente el alma empieza ya a salir, ¿no? Igual que cuando los que estudian la espiritualidad de los bebés que van a nacer al mundo dicen que hay momentos en el que el espíritu va entrando en el bebé, ¿no?, que se está gestando dentro de la mamá, pues yo creo que el alma está empezando a salir de fuera y está empezando, yo creo que a visualizar que el cuerpo está ahí, igual que las ECMs que uno no reconoce su cuerpo, que lo dicen los compañeros que lo explican también, ¿no? Y debes de ver también un poco el panorama de tu familia, la gente que te atiende, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que aprendí a hacer en el momento en el que los pacientes estaban trascendiendo era decirles a mis familiares que les hablaran con cariño, que se despidieran de ellos, que les dijeran que se fueran tranquilos, ¿vale?
porque yo creo que de alguna manera, si no, hay mucha gente que le cuesta morir más. Lo veíamos, ¿vale? Gente que estaba enfadada consigo misma porque no admitía que estaba muriendo, ¿vale? O estaba ya en una situación de terminalidad, nos costaba mucho que pudieran marcharse en paz. O sea, yo tengo un caso brutal que se marchó enfadado con el mundo, enfadado con nosotros. Yo tuve una conversación un poquito antes de fallecer con él, que me pidió perdón, pero él se fue mal y murió mal. Entonces yo creo que como hayas vivido y como asumas tus procesos de enfermedad y tu fase final, así vas a trascender, ¿no? Pero había personas que su forma de ser era de tranquilidad, ecuanimidad, perdón, y se iban tranquilas, ¿vale? Entonces, la pena o no que yo tengo es que se cede a la persona que esté en esa situación de imposibilidad de síntomas refractarios, de que no hay manera de controlarlos. Primero, hay que pedir permiso a la persona, quiero decir, ¿vale? Hay que decirle. Yo me acuerdo de los dos casos. Uno, un señor que estaba francamente mal, tenía un cáncer de pulmón horrible, se ahogaba literalmente. Sus hijos vivían en Alcorcón, creo recordar, y otro en Móstoles, y nosotros estábamos, te digo, casi colindando con Toledo. Entonces, en una de mis guardias, nosotros ya habíamos hablado con la familia y con el señor que si tenía una crisis de disnea muy brutal en la cual no podía respirar, que se te ahogaba literalmente, que le sedaríamos, ¿vale? Entonces, eso se consensuó. Se le dejó caer un poco al paciente porque el hombre lo pasaba francamente mal y decía que se quería morir porque es que estaba fatal, y se consensuó con la familia y con el equipo. Entonces, una de mis guardias efectivamente tuvo una crisis de disnea brutal, se nos ahogaba, y entonces yo me acuerdo de darle la mano al señor, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente que además un enfermero que estaba rotando aquellos días con nosotros se quedó alucinado porque yo me senté en la cama con él. Los hijos justo se habían ido a cambiarse de ropa a sus respectivas casas, con lo cual teníamos 1 hora y media, 2 hasta que volvieran. Bueno, mientras mi enfermera les llamaba que el padre se había puesto peor, yo cogí, me senté con él en la cama, le abracé como si fuera mi padre y le dije, imagínate que se llama Miguel, Miguel, te estás ahogando, es el momento, ¿te parece? Y me hizo así, ¿vale? Entonces le sedamos. Lo que hacemos con la sedación es inducimos el sueño y relajamos. No adelanta la muerte, no es una eutanasia, ¿de acuerdo? Y es una práctica que está avalada a nivel científico y protegida a nivel médico, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué tiene de bueno la sedación terminal? Pues que él me dijo, cuando vengan me despiertas. Yo pude revertir la sedación cuando vinieron los hijos y se pudo despertar y se pudo despedir, ¿vale? Entonces le mantuvimos con una sedación más suave y cuando vino otra crisis volvimos a sedarle ya, y ya a los días falleció. Si hacemos esa práctica sin el permiso de la persona, ¿en qué circunstancias trasciende ese alma? Es una cosa que dejo aquí a la comunidad científica paliativista con esa sensibilidad especial que yo espero que tengamos todos, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto la medicina es amiga del ser humano? ¿Hasta qué punto? ¿Vale? Y es una cosa que a mí me choca, ¿no? Porque cuando escucho los casos de personas que han tenido ECMs, ¿no? y cuentan que ven que está el equipo médico reanimándoles o que tal, y lo ven desde arriba, y es decir, seamos muy humildes a la hora de trabajar, muy humanos, y pongámonos en la piel del paciente que tenemos, de la persona que tenemos delante, porque si yo fuera esa persona a la que tienen que sedar, a mí me gustaría que siempre contaran conmigo y me permitieran despedirme y cerrar el ciclo, ¿vale? Por eso es tan importante, y aquí apelo a que la gente haga sus últimas voluntades, aunque luego se revisen con la familia, a que puedan hablar con personas de su más estrecha confianza de lo que quieren o no quieren, que la gente hable libremente de, en caso de que me dé tiempo a fallecer con consciencia, esto quiero que se haga, ¿de acuerdo? Porque es muy importante, porque la sensación que le dejas a la familia, si esto no se ha hablado, es de yo he podido matar a mi padre, a lo mejor, ¿sabes? Entonces, es tan importante hablar de la muerte, educar en la muerte desde la vida, porque todo es vida. Yo no entiendo la muerte sin la vida. La muerte es un trascender, al fin y al cabo, para mí, en mi experiencia vital, en mi experiencia profesional. Pero es tan importante poder cerrar las cosas antes de que sea tarde y tengamos que dejar en manos de los que queremos esas decisiones.
Entonces, yo siempre le digo a las familias, mirad, hacéis las cosas lo mejor que sabéis y podéis con la información que tenéis en este momento. Nadie os puede decir que no lo estáis haciendo bien, ni siquiera la persona que está trascendiendo, ¿vale? Porque yo creo que de alguna manera todo también está pactado de alguna manera, ¿no? Con quién te vas, con quién no te vas. Mira, hace poco le decía a una paciente mía que ha perdido a su padre, ¿tú te has dado cuenta? Porque lo está pasando mal, está en un duelo, a la pobre lo está pasando mal. Le digo, ¿tú te das cuenta de que tu padre eligió que eras tú quien quería que estuviera a su lado? Y se quedó. Digo, dale la vuelta. Digo, fue una oportunidad preciosa, un acto de amor bellísimo que tu padre te dio y que tú fuiste tan generosa de asumir, porque no todo el mundo es capaz de asumir la trascendencia de sus seres queridos, ¿eh? Yo he tenido familiares y compañeros que no han podido aguantar el ver trascender. Yo, de hecho, al principio de mi formación como médico, con mis asuntos, que al principio no estaban tan sensibles a estas circunstancias, decían, vámonos, es que aquí ya no podemos hacer nada. Bueno, pues sigue en agonía. Que entre la enfermera y entre la familia. ¿Cuántas cosas me perdí? ¿Cuántas cosas me perdí? Gracias a Dios, la vida me ha dado una buena colleja para darme cuenta que no me lo puedo perder más, ¿no? Entonces, pensemos en nosotros. ¿Cómo quiero yo trascender el día de mañana? ¿Quién quiero que esté? ¿Quiero fallecer si puedo en mi casa? ¿Quiero hacerlo en una unidad donde me puedan cuidar? No va a pasar nada porque mis familiares no me puedan atender. Voy a buscar un mejor sitio. Eso es tan importante. Y tener un interlocutor válido, alguien en quien confiar, es tan importante. 1 o 2, por si falla alguien, por si al final sale alguien corriendo, ¿no? O no está, o trasciende antes que tú, ¿no? Pero qué importante. Y luego confiar y dejarse fluir. Qué bonito es cuando una persona, después de haber luchado y luchado y luchado, ves que un paciente dice, mira, hágase en mí tu voluntad, ¿no? Como dijo Jesucristo en el momento de trascender, ¿no? Pues igual, porque se relajan. No cuesta tanto el marcharse así, ¿no? Es un acto de generosidad y de amor brutal, ¿no? El dejarse ir también. Después de hablar con Rosana, uno cae en la cuenta de lo mal que nos morimos en la sociedad urbanita de hoy. En la mayoría de las culturas supuestamente menos avanzadas, se honra, a veces durante días, a la persona que se ha marchado, su vida, sus lugares, sus ancestros. Quizá ese proceso sea algo más que una forma de duelo. Quizás sea una forma de ayudar a la persona fallecida que muy probablemente presencia también todos esos ritos. Ayudarla a hacer su tránsito de una forma más consciente, más en paz. Qué diferencia abismal con la muerte hospitalaria, rápida y casi de tapadillo que hemos diseñado en nuestra civilización. Tenemos que volver a la cultura antigua, ¿no? Cuando la muerte formaba parte de la vida de las casas, cuando las familias eran arropadas por los vecinos que llevaban la comida, donde se honraba la vida de esa persona que acababa de fallecer con cariño y con amor, ¿no? Y no, ¡hala! Ya está enterrado, ya está resuelto. ¿Cómo que ya está resuelto? Así no se pueden cerrar los duelos, la gente hace duelos patológicos. Yo estoy viendo en la consulta duelos y duelos unidos, de duelos, de pérdidas, de separaciones, tal, y de repente la gota que colma el vaso es el fallecimiento del padre o de la madre y rompe la persona con una depresión brutal. Quiero decir, hay que vivir en la cultura de la vida y de la muerte, son las dos caras de la misma moneda, lo mismo. Todo eso, si lo naturalizásemos, seríamos más conscientes de lo bonito que es la vida y no viviríamos la muerte como un fracaso, que no es un fracaso, es una continuidad de alguna manera, ¿vale? Entonces, yo abogo por enseñar en los colegios de pequeños a comer de manera sana, hacer técnicas de cuerpo-mente, mindfulness, yoga, sofrología, lo que sea, ¿vale? Y a enseñar también en el morir, porque así no será tan dura la transición para nadie, ni para los niños, porque morimos a todas las edades. Mueren los bebés dentro de sus mamás, mueren los niños, mueren los adolescentes. He tenido muertes a todas las edades, gente muy mayor, y el sentido de la vida será mágico y maravilloso, que es lo que es una maravilla la vida. Tienes que trabajar primero tu propia muerte, tu propia mortalidad,
porque la muerte te enfrenta a que puedes partir en cualquier momento y puede quedar aquí todo. Yo he acompañado a personas, mujeres de mi edad, con niños pequeños. Eso es brutal. La primera vez que haces eso es brutal, porque lo primero que haces es llegar a tu casa y abrazar a tu hijo que no lo deja, que me acuerdo que mi hijo me dijo, mamá, déjame darme besos, ¿no? Y haces un duelo. Tú realmente como profesional, cada vez que pierdes a alguien haces un duelo, y benditos duelos, porque quiero decir, el día que yo deje de hacer esos duelos, perderé mi humanidad como médico, y eso es lo peor que le puede pasar a un profesional, perder la humanidad, es lo peor. Entonces, seamos mensajeros de un nuevo mensaje, de una nueva ciencia. Seamos científicos, pero bajo el nuevo paradigma que nos exige la sociedad y la humanidad. Démosle una vuelta al paradigma, que hace falta ya. Démosle una vuelta.